Bienvenidos o bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque a nosotras nos apasiona. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja turca favorita. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y revivir el momento más tierno, el momento más dulce, ese instante que nos robó el corazón y nos hizo creer, aunque sea por un ratito, en los cuentos de hadas. Ese momento que define a la perfección la química, la conexión, el romance puro entre Hande y Kerem. Antes de que nos lancemos de cabeza a la piscina de recuerdos, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo constante. Significa el mundo para nosotras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. A ver. Hande y Kerem. Senkal Kapm. Eda y Serkan. La serie que nos conquistó, la pareja que traspasó la pantalla. Sabemos que hay muchos momentos icónicos, muchas miradas que lo dicen todo, muchos gestos que nos hacen suspirar. Pero hay un momento que para nosotras se lleva la corona. Un momento que encapsula la esencia de su relación, la autenticidad de sus sentimientos, la magia que los envolvía. ¿Ya saben de cuál estamos hablando? Piénsenlo un poquito. ¿Fue el primer beso bajo la lluvia? ¿La declaración de amor en la cabaña? ¿Alguna escena divertida entre bastidores? No. Es algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso. Estamos hablando del momento. Redoble de tambores imaginario, del discurso de Kerem en la alfombra roja. Sí, lo sé, quizás algunos estén pensando, un discurso, en una alfombra roja, ¿eso es lo más tierno? Confíen en nosotras. Porque lo que hizo ese discurso tan especial no fueron las palabras en sí, sino el contexto, la emoción, la vulnerabilidad que Kerem transmitió. Fue un momento que resonó en el corazón de millones, un susurro en medio del bullicio, una confirmación sin palabras que nos dejó a todos boquiabiertos y suspirando. Para entender por qué este momento es tan significativo, tenemos que recordar cómo era la situación en ese momento. Hande y Kerem estaban en la cima de su popularidad gracias a Senkal Kapm. La serie era un fenómeno mundial, y la gente, nosotros incluidos, estábamos obsesionados con su química. Cada capítulo era un festival de emociones, cada mirada un universo de sentimientos. La trama, aunque a veces con altibajos, nos tenía enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente el próximo episodio. Pero la verdadera adicción era verlos a ellos, a Hande y Kerem, interpretar a Eda y Serkan. Los rumores sobre su relación fuera de la pantalla eran constantes, como un zumbido persistente que alimentaba la imaginación de los fans. Los foros de Internet ardían con teorías, los perfiles de Instagram se llenaban de comentarios esperanzados, y los medios de comunicación no dejaban de especular. Pero ellos se mantenían muy discretos. Nunca confirmaron ni negaron nada, alimentando aún más la especulación y convirtiendo su vida privada en un enigma irresistible. Era un juego del gato y el ratón, donde los fans éramos los ratones, persiguiendo desesperadamente cualquier pista, cualquier indicio que confirmara lo que nuestros corazones ya sabían, que entre Hande y Kerem había algo más que una simple relación profesional. Cada foto juntos, cada interacción en redes sociales, era analizada minuciosamente, buscando señales ocultas, mensajes subliminales. Era una locura, pero nos encantaba. Entonces llegó ese evento. Una alfombra roja, luces, cámaras, periodistas por todas partes, y Hande y Kerem juntos. La presión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo la tensión en el ambiente. Era el momento de la verdad, el día del juicio final para todos los que soñábamos con su romance. Todos querían saber la verdad. Todos esperaban una confirmación, aunque fuera implícita, una simple sonrisa, un roce de manos, cualquier cosa que validara nuestras fantasías. La alfombra roja es un escenario despiadado, un lugar donde la imagen lo es todo, donde cada gesto es calculado, donde la espontaneidad es un bien escaso. Los famosos desfilan con sus mejores galas, sonriendo a las cámaras y respondiendo a las preguntas con frases hechas y lugares comunes.
Es un circo mediático donde la verdad se esconde detrás de una máscara de perfección. Y ahí estaban ellos, Hande y Kerem, bajo el foco implacable de las cámaras, rodeados de periodistas hambrientos de titulares, enfrentando la pregunta del millón: ¿son pareja en la vida real? La respuesta podía catapultarlos aún más a la fama o hundirlos en un mar de controversia. Era un momento crucial, una encrucijada en su carrera y en su vida personal. Y entonces le dieron el micrófono a Kerem. Podría haber evadido la pregunta, como tantos otros famosos lo hacen, con una respuesta evasiva y políticamente correcta. Podría haber respondido con un cliché, con una frase trillada sobre la gran amistad que los unía. Podría haber mantenido la fachada, protegiendo su intimidad a toda costa. Pero no lo hizo. Lo que hizo fue hablar con el corazón. No dijo explícitamente: sí, estamos enamorados. No pronunció esas palabras mágicas que todos esperábamos escuchar. Pero sus palabras, su tono de voz, su mirada, todo gritaba amor. Era un lenguaje silencioso pero elocuente que llegaba directamente al alma. Habló de Hande no como su compañera de trabajo, no como una simple colega con la que compartía escenas y sets de rodaje. Habló de ella como una persona a la que admiraba profundamente, como un ser humano excepcional que lo inspiraba y lo conmovía. Elogió su talento, su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su capacidad para meterse en la piel de Eda y transmitir emociones tan intensas. Pero lo más importante, elogió su corazón. Dijo que era una persona increíble, con una bondad y una generosidad que la hacían única. Dijo que la respetaba y la valoraba, no solo como actriz, sino como mujer, como amiga, como compañera de vida. Y lo dijo con una sinceridad que desarma. Se le veía genuinamente emocionado, conmovido al hablar de ella. Sus ojos brillaban con una luz especial, una mezcla de admiración, cariño y respeto. No era una actuación, no era una estrategia de marketing. Era Kerem, mostrándose vulnerable y auténtico, bajando la guardia y revelando una parte de su alma. Era un momento de honestidad brutal, un acto de valentía en un mundo donde la falsedad y la pose son la norma. Kerem se atrevió a ser él mismo, a mostrar sus sentimientos sin miedo al que dirán. Y eso precisamente es lo que hizo que ese momento fuera tan especial y significativo. Pero la verdadera magia del momento residió en la forma en que la miraba. Cada vez que mencionaba su nombre, sus ojos se iluminaban. La miraba con admiración, con cariño, con amor. Era una mirada que lo decía todo. Una mirada que valía más que 1000 palabras. Una mirada que transmitía una conexión profunda e inquebrantable. En esa mirada se reflejaba el alma de Kerem, un alma enamorada, un alma que había encontrado en Hande a su alma gemela. Era una mirada que trascendía las palabras, que hablaba de complicidad, de entendimiento mutuo, de un amor que lo llenaba todo. Y la reacción de Hande también fue clave. Se la veía nerviosa, emocionada, pero sobre todo, orgullosa. Orgullosa de Kerem, orgullosa de la forma en que hablaba de ella. Se podía sentir la conexión entre ellos, la admiración mutua, el respeto profundo. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un lazo que los unía más allá de las palabras y las apariencias. Hande escuchaba atentamente las palabras de Kerem, con una sonrisa tímida en los labios y los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que estaba conmovida por su discurso, que se sentía halagada y valorada. En su mirada se podía leer gratitud, afecto y una profunda conexión con Kerem. Ese momento, esa simple conversación en una alfombra roja, fue una declaración de amor en sí misma. Fue una confirmación implícita de que lo que sentían era real, era profundo, era especial. No necesitaban gritarlo a los 4 vientos, no necesitaban hacer una rueda de prensa para confirmarlo. Su amor se manifestaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban el uno con el otro. Porque a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y en este caso la mirada de Kerem, su tono de voz, su vulnerabilidad, hablaron más alto que cualquier declaración oficial. Su amor se hizo evidente, palpable, innegable. Era un secreto a voces que ya no se podía ocultar. Ese momento fue tierno porque fue real. Fue auténtico. Fue un vistazo a la relación que existía entre Hande y Kerem, una relación basada en el respeto, la admiración y el amor. No era una relación fabricada por los medios, no era una estrategia de marketing.
Era un amor verdadero, un amor que había nacido en el set de rodaje y que había florecido a pesar de la presión y la atención mediática. Y por eso para nosotras, este es el momento más tierno que vivieron. Porque no se trata de grandes gestos o declaraciones grandilocuentes. Se trata de pequeños momentos de conexión, de miradas que lo dicen todo, de palabras que salen del corazón. Se trata de la honestidad, la vulnerabilidad y la autenticidad. Se trata de un amor que se manifiesta en los detalles, en los pequeños gestos, en las miradas cómplices. Es un momento que nos recuerda que el amor verdadero no necesita ser perfecto, no necesita ser grandioso. El amor verdadero se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos de conexión genuina, en la capacidad de ser uno mismo sin miedo a ser juzgado. Y ahora, después de este viaje al pasado, ¿qué les pareció nuestra elección? ¿Están de acuerdo con nosotras? ¿O tienen otro momento favorito de Hande y Kerem que les robe el aliento? Cuéntenos en los comentarios. Queremos saber su opinión. Nos encanta leer sus mensajes y saber qué momentos son los que más les han emocionado de esta pareja. En resumen, hoy exploramos ese instante mágico en la alfombra roja donde Kerem Bürsin, con su discurso sincero y su mirada llena de admiración hacia Andercel, nos regaló un momento de pura ternura y autenticidad. Vimos cómo a través de sus palabras y gestos, se revelaba la profundidad de su conexión, mucho más allá de cualquier confirmación oficial. Un momento que encapsula la magia de su relación y que nos recuerda que el amor verdadero se encuentra en los detalles. Este momento se convirtió en un hito en la historia de su relación, un recuerdo imborrable que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Un momento que nos inspira a creer en el amor verdadero, a valorar las conexiones genuinas y a atrevernos a mostrar nuestros sentimientos sin miedo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir nuestra pasión por Hande y Kerem con ustedes y saber que somos parte de una comunidad que comparte los mismos sentimientos. Y ahora, antes de despedirnos, queremos recordarles que nos dejen sus comentarios abajo, contándonos cuál es su momento favorito de Hande y Kerem. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Queremos saber qué otros momentos les han robado el corazón y qué es lo que más les gusta de esta pareja. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima, preciosidades.